No, un momento. Se ha saltado. Ha visto lo que ha visto. Nosotros se la pasamos a... Me la pasáis a mí y yo la paso. Estamos en el corazón de La Vera, en Jaraíz de La Vera. Es el municipio que más hectáreas de pimiento tiene o se cultivan en toda la zona de producción. Entonces estamos en el término de Jaraíz de La Vera y estamos en la explotación de Carmelo. Carmelo es un agricultor pues, que lleva toda la vida dedicándose al cultivo, sobre todo del tabaco y del pimiento. Hombre, cultiva otras cosas también para el huerto y, bueno, frutales y cosas así, pero profesionalmente se dedica al cultivo del tabaco y del pimiento. Y os hemos traído a esta explotación porque es muy representativa de lo que es el cultivo del pimiento en la zona. Ahora en la fase de cultivo en la que estamos, pues el trasplante se ha realizado pues en el mes de mayo, más o menos a mitad, ¿no? Mediados de mayo aproximadamente, con lo cual pues vais a ver ahora la fase de cultivo en la que está, pues está en pleno desarrollo y bueno, pues en breve pues empezará ya a echar flores, empezará a fructificar y luego la recolección se realiza a partir de los meses de septiembre, ¿no? Septiembre, a partir de septiembre pues depende del año también, pero en septiembre empieza la recolección y la recolección ahora en este momento la realizamos de forma manual, lo cual pues es bastante problemático, como bien sabéis todos que os dedicáis a la agricultura o estáis muy relacionados con la agricultura, y para nosotros es un problema grave. Entonces, esta mañana he apuntado un poco que uno de los proyectos que tenemos en la denominación de origen pues es potenciar el desarrollo de una máquina recolectora para poder mecanizar el cultivo, porque creemos que si no el futuro pues va a ser difícil, porque cada vez es más complicado encontrar mano de obra. Bueno, pues hasta ahora se realiza de forma manual a partir de los meses de septiembre. Lo que es la diferencia del pimiento o del pimentón de La Vera con respecto a otros pimentones del mundo es el secado con humo de encina o de roble. Eso es lo que le da unas características peculiares que no tiene ningún otro pimentón del mundo, que es ese sabor ahumado, ese sabor y ese aroma, y también una característica muy importante para la fabricación de embutidos, sobre todo chorizos, pues que es la estabilidad de color, le da una aptitud tecnológica pues muy apreciada por los fabricantes de embutidos. Entonces, bueno, pues es un cultivo en el cual, aparte lógicamente el pimentón con denominación de origen, pues está vinculado a unas variedades que están contempladas en el pliego de condiciones. Bueno, no me quiero enrollar con este tema porque lo que queremos ver ahora es precisamente que estamos en el meollo del pimentón de La Vera, pues ver en la fase de cultivo en la que está ahora mismo, y luego después ver el secadero de tabaco tradicional, pues que digamos esto lleva así de esta manera pues probablemente 300 años se lleva haciendo de la misma forma, y bueno, pues esto es el secreto de al final el producto que tenemos. Vamos a acercarnos. Carmelo, ¿dónde se ha escapado? El Carmelo nos va... hace un poco de calor todavía, pero bueno, yo creo que ya está cayendo y creo que lo podemos aguantar. Somos gente fuerte, así que lo que no sé por dónde vamos a entrar. ¿Por aquí vamos todos? Eso sí, no le pisemos el cultivo, que Es la mayor producción de Europa. Su base. Y entonces nosotros hemos hecho una fusión. La variedad aranda, que es la que está estipulada y la que está en el pliego de condiciones. Eso, y de por sí es las condiciones. Tenemos el dulce, que sería ñora o bola, y está el jeromín, que es picante. Aquí de eso nada. Sí se notan las plantas de un jaranda, una bola o
se nota la planta de bola es más bonita, es más pequeñita, sería como esta, redonda, siempre más pequeñita, porque esa echa el fruto antes, entonces ya no la deja crecer a la planta. Y el jeromín es como más estartalado la planta, más de cualquier forma. Este no, esta es copúa, tiene que ser así. Esto dentro de un mes tiene que estar así de alto. Y luego ya cuando eche bien de pimiento ya se tiene que, o sea, el surco no se tiene que ver, dentro de un mes no se tiene que ver, porque estará cuajado de pimiento y abren la planta. Entonces eso es lo que queremos en la agricultura y en el pimiento. Y bueno, cada variedad pues lo mismo da una tierra que otra, son todos al final son pimientos, ¿no? Planta de pimiento, que el mismo abonado, ahí no hay variedad ninguna. Y ya está, y mantenerlo limpito y que sea buena cosecha, aquí siempre agradeciendo al de arriba. Y ya está. Se coge cuando ¿cómo hay que cogerlo? Que esté verde, pintón. Claro, luego a principios de septiembre ya vamos vamos coloreando, van por tanda. El primer pimiento tiene que ser alrededor de la planta, luego ya estos toños van echando. Pero bueno, siempre esperamos hasta el 20 o el 25 de septiembre para que esté todo rojo. Porque bueno, hace unos años se cogía de 2 veces, pero había profesionales cogiendo, se cogía uno por uno. Os voy a dar un ejemplo, eran españoles. Mi padre estaba sordo, pero cuando hacía una chica, ¡uy! ¿Por qué la rompe? O sea, que lo oía, date cuenta. Eso era un crimen. Y el pimiento se cogía de 2 veces, los rojos oscuros, y luego siempre al quitar 20 pimientos a una planta, los demás cogen fuerza y colorean enseguida maduran. Pues había que darle otra vuelta. Ahora no. Muy bien, pues mira, aquí estamos en los secaderos tradicionales de secado del pimentón, pues que bueno, pues esto desde tiempos muy remotos se están usando. Entonces, lo que ha dicho Carmelo, esto era antiguamente una vivienda en la cual pues vivían aquí, es decir, durante la época de cultivo y secado del pimiento, pues vivían aquí y se calentaban también aquí. De hecho, tienen unos cuartos a los extremos, que en esos cuartos es donde dormían y donde vivían. Eso Carmelo os lo cuenta bien, porque además él dice que él lo ha hecho aquí, es decir, que él con sus padres, él no tiene 60 años todavía, es decir, que no es una persona muy mayor y realmente pues eso lo ha vivido. Entonces, los secaderos pues consisten en este edificio. El tejado, pues tiene un entablillado y tiene teja vana. La teja vana es que deja pasar el humo y entonces pues tiene una buena ventilación, pues que es también el secreto para un buen secado. Y dentro del edificio del secadero, si queréis, vamos a entrar y os lo explico y luego salimos otra vez fuera. Y con una combustión muy lenta, sin que haga llama, porque claro, la llama lógicamente quemaría los pimientos. ¿Dónde están los pimientos? Los pimientos están en este piso de arriba. Veis que hay un entablillado en el cual pues se echa un tomo de pimientos frescos, según los van trayendo del campo, los recogen y los ponen en sacos. Los sacos luego los suben arriba por esa escalera que luego lo veremos y subiréis los que queráis subir y si queréis ver alguno ver el edificio de arriba lo veréis. Y lo echan en el edificio de arriba. Pues un tomo a lo mejor de metro y algo. Y lo van dando vueltas, porque claro, lógicamente con ese tomo grande se va secando la parte de abajo, pero la parte de arriba queda fresca. Entonces lo van rodeando, que se llama, y es dándole la vuelta.